Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado, los sábados de historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero también es un programa que llega a muchísimas y cada vez más ciudades del interior de nuestra patria, así como a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, pero eso sí, también es un programa que pueden sintonizar ustedes donde quiera que se encuentren en cualquier parte del territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición y es muy fácil de encontrar. Les agradezco mucho su presencia, su compañía en este sábado por la tarde. Por supuesto, es un programa grabado, seguimos aún en el confinamiento impuesto por la pandemia de COVID. Yo ya me vacuné, afortunadamente tuve la suerte de encontrar un rápido y eficaz servicio aquí en la Alcaldía Benito Juárez, donde tienen todos ustedes su casa. Y pues ya estoy con la primera dosis, pero esto no obsta para seguir cuidándonos. Les recuerdo que están a su disposición también nuestras vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, como lo son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien también la página de Facebook Villalpando y la Historia. Si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar el programa de esta ocasión. Para el programa de hoy, quisiera proponerles como tema de nuestra plática una historia de amor trágica, sucedida en la semana de Pascua, pero del año de 1880. Y el tema específico es la muerte de la primera esposa del entonces presidente de la República, general Porfirio Díaz. Me refiero expresamente a doña Delfina Ortega Díaz, esposa de don Porfirio, pero además su sobrina directa, sobrina carnal, hija de su hermana Manuela. Una historia que seguramente muchos recuerdan, pero que quisiera hoy traer de nueva cuenta aquí ante ustedes, porque sí he recibido algunas solicitudes de platicar de ella. Porque la historia de don Porfirio, como todos sabemos, en su etapa más conocida, cuando fue llamado el dictador de México, en los largos años en que permaneció en la silla presidencial de nuestra patria, estuvo acompañado, incluso aún después en su exilio y hasta su muerte, por quien fuera su segunda esposa, la más conocida, la famosísima doña Carmelita Romero Rubio de Díaz. Pero don Porfirio tuvo un matrimonio previo con Delfina Ortega, su sobrina, insisto, que es quizás la parte más emotiva y al mismo tiempo desconocida de su vida privada. Una vez que se convirtió ya en una figura auténticamente de bronce o de mármol, a partir de su matrimonio con Carmelita Romero Rubio, con la cual no tuvo hijos, pues pasa a la historia como este hombre de rostro pétreo, acompañado siempre de una mujer 30 años más joven que él, que lo va a acompañar, como decía yo hace un momento, hasta el instante último de su vida. Pero hablemos mejor de esa primera etapa, del Porfirio joven, que se enamora y que se casa con su propia sobrina. Déjenme comenzar por el principio.
recordando cómo se integraba la familia de Porfirio Díaz. Él, que había nacido en el año de 1830, fruto del matrimonio de sus padres, José Faustino Díaz, un hombre que va a morir relativamente muy pronto, en 1833, cuando Porfirio tenía apenas 3 años de edad, y de Petrona Mori, una mujer sólida, fuerte, que mantuvo el hogar, la familia, tanto en el aspecto de ser el sostenimiento económico de ella, como, sobre todo, en el tema de una rigurosa forma de vida familiar fundada en la moral católica de entonces. Era una familia, pues, común y corriente allá de Oaxaca, de la mera capital del estado oaxaqueño, integrada por el padre, repito, que muere muy pronto, la madre, y 5 hermanos. Primero 3 mujeres, Desideria, Manuela, Nicolasa, y después los 2 más chicos, varoncitos, Porfirio y Félix. Esta familia, en la cual, repito, doña Petrona, la madre, tiene que hacerse cargo de su manutención, de su integración. Vive en una casa llamada la Casa del Toronjo, que aún hoy en día es una escuela, pero se conserva, con una placa que así lo indica, exactamente frente a la Basílica de la Soledad, allá en la ciudad de Oaxaca. Una familia de antaño, propia del siglo XIX, en la cual, pues Porfirio crece y se desarrolla, y en donde recibirá los elementos, digámoslo así, espirituales para conducirse el resto de su vida. Las 3 hermanas mayores serán siempre el apoyo del propio Porfirio, y una de ellas, la segunda, Manuela, cuando era muy joven, a los 17, 18 años de edad, fue víctima del engaño seductor de un médico oaxaqueño, el doctor Manuel Ortega, de posición acomodada, un criollo, que abusó de esta chica, la burló, como se decía en aquel tiempo, y la hizo concebir a una niña que será bautizada con el nombre de Delfina. En su fe de bautismo, como se usaba entonces, fue anotado que era hija de padres desconocidos, y aunque todo el mundo sabía que era la hija de Manuela, pues no faltó quien dijera que era la hija del pecado. Así se trataba a las mujeres en aquel tiempo, como pecadoras, como mujeres que pues habían dado a luz sin un matrimonio legítimo. Y naturalmente, como se estilaba también en esos tiempos, el doctor Ortega la abandonó, ni se preocupó de haber embarazado a esta chica, que a diferencia de muchas otras que padecían la terrible desgracia de ser literalmente abandonadas hasta por su propia familia, Manuela sí tuvo la fortuna de que Petrona, la madre, decidiera que ella permaneciera en casa junto con su hija Delfinita y que creciera como parte de la familia. Delfina fue después ya nombrada o llamada Delfina Díaz y Díaz, como una especie de disimular su origen, pues un tanto cuanto oscuro, aunque todo mundo en Oaxaca sabía quién era el padre. Y así creció como una parte integrante de la familia y convivió, pues desde muy chiquita, con sus tíos, tanto con Desideria, con Nicolasa y con los varones, con su tío Porfirio y con su tío Félix. Una historia pues muy normal, una historia en la que había esa deshonra, como se decía entonces, pero que sin embargo el amor familiar, inspirado primero por Petrona, la abuela, la madre de Porfirio, y después por todo el núcleo de los hermanos que la acogieron
como una más de la familia, hará que esta chiquilla pueda crecer de manera libre, espontánea, bien, bien educada, bien instruida, compartiendo con sus tíos y con su abuela los valores familiares. Este es, digamos, el entorno familiar. Pero un buen día, pues Porfirio se va a la guerra. Y la primera noticia que ya tenemos de que algo se puede barruntar, que algo se puede suponer, es justamente cuando el tío Porfirio, en ese momento ya general del ejército mexicano, escribe a su familia el día 5 de mayo de 1862, después de la batalla de Puebla, después en la que él participó heroica y valientemente a las órdenes del general Ignacio Zaragoza, le escribe a sus hermanas, ya había muerto su madre, para contarles lo sucedido, todo lo que había pasado ese día de gloria nacional, y solamente les pide, por favor, denle un abrazo a Delfina, a la sobrina. No sabemos más, ¿eh? Pocos se habrán visto en ese momento. Seguramente el efecto de la guerra, la campaña militar, hará que vuelvan a encontrarse hasta el año de 1865. De estos encuentros, cuando Porfirio es comandante en Oaxaca y sufre el sitio del ejército francés, sabemos muy poco, pero él vivía en la casa del Toronjo, vivía con sus hermanas, vivía con su sobrina, y seguramente, pues ahí surgirá el flechazo. Un flechazo muy singular entre familiares y que tiene como materialización la gorra, la cachucha que la propia Delfina borda para su tío Porfirio. Un regalo totalmente usual, común, pero que sin embargo quizás tenía un significado ya un poco más profundo. Pero no lo sabemos bien y de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión en el que estamos platicando acerca de Delfina Ortega, la primera esposa del general Porfirio Díaz, que tendrá una muerte terrible, como ahorita lo vamos a comentar, sucedida justamente en los días posteriores de la semana de Pascua, pero del año de 1880. Hoy que estamos ya también terminando nosotros esta semana de Pascua en 2021, pues pensé que era conveniente traer a colación al recuerdo, por petición también de muchas personas que me lo han pedido, esta historia de amor, de verdadero amor. Un amor singular, ¿eh? El amor de un hombre por su esposa, que es a la vez su sobrina. Pero bueno, déjenme seguir con el relato. Miren, no sabemos mucho de lo que habrá acontecido, repito, en los días del sitio de Oaxaca, allá entre enero y febrero de 1865. Sabemos únicamente la constancia que tenemos de la gorra militar que bordó con hilos de oro Delfina para su tío Porfirio. Después él será capturado por los franceses, será llevado a Puebla, de donde se va a fugar, y finalmente pues se convertirá en el comandante del ejército de Oriente. Es poca la correspondencia que puede haber con la ciudad de Oaxaca que está en poder de los imperialistas. Pasan los años, un año y medio más o menos, casi 2 años, y Porfirio ya retorna a Oaxaca de manera triunfal. Vencerá en las famosas batallas de Miahuatlán y de la Carbonera, va a capturar la ciudad de Oaxaca y hacia octubre-noviembre de 1866 volverá a encontrarse con su sobrina Delfina. Va, por supuesto, a la casa del Toronjo donde viven las hermanas, ahí se va a hospedar, y lo que únicamente sabemos es que gustaba pasear por la Plaza Mayor de Oaxaca, acompañada de su sobrina, mientras, eso sí, como fondo musical grandioso, se escuchaba lo que va a convertirse en el himno de Oaxaca, y que en ese momento es la música preferida de Porfirio Díaz y de todo el ejército de Oriente, que es el famosísimo vals Dios nunca muere, que se estrena en esos momentos, compuesto por el maestro Macedonio Alcalá. A los compases de Dios nunca muere, pasea Porfirio con Delfina, y algo sucede entre los dos, que no sabemos bien a bien qué es.
El caso está que días más adelante, en el mes de marzo de 1867, cuando ya Porfirio está en plena campaña, sitiando la ciudad de Puebla, misma que tomará el día 2 de abril de ese año, decide escribirle una carta a Delfina, a su sobrina. Y en ella le dice algo muy, muy interesante, que ha estado valorando en su corazón, que ha estado reflexionando y que llega a la conclusión de que para él, Delfina no tiene rival alguna y que le pide casarse con él. Le está pidiendo matrimonio a su sobrina Delfina. Muy previsor, seguramente pensando en que ella, esta chica que para entonces tiene 17 años de edad, él le lleva 15, seguramente lo va a rechazar. Es su tío finalmente. Él mismo le advierte que sabe que puede, pues, haber obstáculos, que ella puede tener dudas, que seguramente habrá muchísimas cuestiones que reflexionar, y lo único que le pide, nada más dime sí o no, no me hagas sufrir. Pero le ofrece una alternativa muy peculiar. Escuchen esto. Si Delfina decide rechazarlo, Porfirio le ofrece, primero, permanecer soltero toda la vida, y segundo, adoptarla como si fuera su hija, en caso de que sea rechazado en sus afanes matrimoniales. Es una carta verdaderamente interesante, la que le envía Porfirio a Delfina. Lo hace mientras está sitiando la ciudad de Puebla. Y cuando Delfina, allá en Oaxaca, ciudad ya liberada por el propio Porfirio Díaz, por lo cual ya podría haber comunicación epistolar, la recibe, rapidísimamente le da respuesta. Una respuesta también muy singular, que nos indica por otra parte que algo sucedió. Algo se entendieron. En los días finales de 1866, repito, quizás cuando caminaban o paseaban del brazo tío y sobrina, escuchando Dios nunca muere, algo habrá sucedido. No sabemos qué. Pero el caso es que Delfina le responde, primero que sí, en efecto, tiene muchas cuestiones que reflexionar, pero que no quiere quitarle tiempo exponiéndoselas por carta, porque al contrario lo que ella desea es que él esté tranquilo, y por eso le responde, sí, sí me caso contigo, Porfirio. Ya después platicaremos todos mis resquemores, seguramente así le puso. Ya después comentaremos las reflexiones que este matrimonio conlleva, pero en principio, para que no sufra, su tío y ahora su prometido le dice que sí va a casarse con él. Y fíjense qué curioso, ya estando Porfirio en la Ciudad de México, después de haber vencido en Puebla el 2 de abril, cuando ya triunfó también en la batalla de San Lorenzo, cuando está ya imponiendo sitio militar a la capital del imperio, cuando están a punto de rendirse quienes están dentro de la ciudad y que se enteran de la muerte de Maximiliano, Porfirio decide contraer matrimonio por poder con su sobrina Delfina. No se casó personalmente con ella. Es algo muy interesante. Quizás estaba urgido y que ella fuera a alcanzarlo porque estaba en plena campaña militar. El caso está que pidió y nombró un representante, un apoderado, para que pudiera contraer matrimonio con Delfina, su sobrina. Pero antes hizo algo fundamental. A través de sus enviados, fueron a visitar al doctor Manuel Ortega, el padre natural, biológico de Delfina, y seguramente platicaron muy amablemente con él. Por supuesto, para ese momento ya la fama de Porfirio Díaz era nacional. Y el doctor Ortega, de buena manera, aceptó reconocer como su hija legítima
a Delfina. Entonces, Delfina Díaz, que ahora se llamará ya Delfina Ortega y Díaz. El doctor Ortega reconocería a su hija muchos años después, pero a tiempo para que pudiera casarse con el general Porfirio Díaz. Fíjese, don Porfirio es una persona muy peculiar. Años después, cuando ocupe la presidencia de la República, a este personaje, su suegro, que por años había desconocido y abandonado toda responsabilidad hacia su hija Delfinita, y que aceptó reconocerla ya, pues ante la grandeza y fama que tenía Porfirio Díaz, don Porfirio, ya más adelante presidente de la República, lo va a nombrar, porque los nombraba en realidad, y por muchos años senador por el estado de Oaxaca. Es decir, lo compensó con un puesto político de gran relevancia. Así era don Porfirio, agradecido cuando agradecía y seguramente muy enojado cuando se molestaba con alguien. Ya sabemos cómo se las gastaba, sobre todo con aquello del mátalos en caliente, No le temblaba la mano para hacer el bien, pero tampoco para liquidar a los enemigos. El caso está pues que se casa por poder con Delfina Ortega, su sobrina, Pero únicamente contrae matrimonio civil. Repito, él no estaba presente, fue mediante un apoderado, y el juez del registro civil no tuvo problema alguno, por supuesto menos con un triunfador, en certificar ese matrimonio sin, fíjense qué interesante, sin detenerse a considerar en los impedimentos que las propias leyes señalaban por tratarse de tío y sobrina. Eso no importó. Se lo pasaron a un lado y simple y sencillamente los casó. Y Delfina pues ya pudo salir de Oaxaca y alcanzar a su marido en la Ciudad de México, y a partir de entonces pues ya en ese año, junio de 1867, iniciarán su vida conyugal. Una vida conyugal que no va a ser fácil, Primero, el presidente Benito Juárez regresa a la Ciudad de México, don Porfirio le entrega el mando de la ciudad, pide su retiro, se van a vivir a la hacienda de la Noria, allá en Oaxaca, una temporada, en la cual pues Delfina se convertirá en la señora de la casa. También, naturalmente, después lo va a seguir en las aventuras políticas, cuando después del fracaso del plan de la Revolución de la Noria, Porfirio Díaz se refugia en Tlacotalpan, Veracruz, a donde también ella irá a vivir con él. Y luego más adelante, pues cuando Porfirio se lance a la Revolución de Tuxtepec, Delfina pues tendrá que quedarse sola en la Ciudad de México, esperando la suerte que va a correr su marido, y comunicándose con ella a través de cartas en las cuales son muy curiosas porque trataban de disimular quiénes eran el que le escribía y quienes la recibía, pero sin embargo hoy sabemos que en esas cartas, que se pueden leer, se encuentran en el archivo histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se dicen cosas muy tiernas y hablan de los hijos, para entonces ya tienen dos, Porfirito y Luz, y pues es un matrimonio aparentemente ejemplar. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, en el que estamos platicando, recordando sucesos ocurridos en la semana de Pascua allá en el año de 1880 y que tienen que ver con la familia del presidente Porfirio Díaz, porque es cuando fallece su primera esposa, doña Delfina Ortega. Decía yo hace un momento que es un matrimonio que vive los sobresaltos propios de un marido que se dedica a la política, constantes cambios de domicilio, de Oaxaca a la Hacienda de la Noria, a Tlacotalpan en la Hacienda de la Candelaria, después ella tiene que refugiarse en la Ciudad de México, ya para entonces tienen 2 hijos. Y don Porfirio de pronto llega a la presidencia de la República. En 1877, al triunfo de la Revolución de Tuxtepec, lo lleva directamente al Palacio Presidencial, al Palacio Nacional, a la silla presidencial, y con él pues se convierte como primera dama de la nación, Delfina Ortega. Ella, por supuesto, ni siquiera ambicionaba ni tenía ninguna gana de ser la esposa del presidente de la República, pero bueno, es lo que la suerte y la
divina providencia le deparó, así que se decidió a cumplir con su deber. Viven en la residencia presidencial que está dentro del Palacio Nacional, exactamente donde hoy se encuentra el recinto a Benito Juárez. En ese lugar era la residencia de los presidentes, que fue adoptado así por el propio Juárez. Después ahí mismo vivirá el presidente Lerdo de Tejada. Ahí va a vivir también, en esta primera época de su presidencia, Porfirio Díaz con su esposa, doña Delfina, y con sus dos hijos, Porfirito y Luz. Tuvieron más hijos, pero todos ellos, 6 más, fallecieron muy chiquitos al momento de nacer. Venían con deficiencias congénitas y pues tuvieron que lamentar el fallecimiento de muchos chiquitos. El matrimonio Porfirio Díaz y Delfina Ortega, repito, sobreviviendo únicamente 2, Porfirito y Luz. Y don Porfirio le dio una sorpresa a Delfina, y ella la aceptó. Siendo ya presidente de la República, trajo a vivir con ellos a una hija natural que don Porfirio había tenido años atrás, con una mujer de nombre Rafaela Quiñones. Esta niña se llama Amada, y don Porfirio literalmente se la quitó a su mamá, la reconoció ya como su hija, la trajo a vivir, y Delfina aceptó también encargarse de ella. Es que don Porfirio tenía su historia. No es el momento de tenernos mucho en ella, pero simplemente recordaremos que en estos años de la guerra de reforma y contra la intervención francesa y el imperio, al final de los cuales él contrae matrimonio con Delfina, pues en los años anteriores, un joven entre los 25 y los 37 años de edad, pues evidentemente tuvo muchísimas aventuras de mujeres, y sabemos hasta los nombres. Repito, con Rafaela Quiñones, de quien sí sabemos tendrá una hija, Amada, a la famosa Amada Díaz, que años después se casará con Ignacio de la Torre. Pero también conocemos las referencias de otras más, como Petrona Esteva, otras quizás también como Justa Saavedra, ambas podríamos denominarlas soldaderas, mujeres que acompañaban a los ejércitos. Inclusive don Andrés Enestrosa llegó a conocer en su infancia a Petrona Esteva y dice que era una india zapoteca altísima y muy erguida y muy digna, que platicaba de Porfirio así tranquilamente, de quien había sido compañero, en este sentido de pareja soldadera. Y otra más, que se le atribuyen amoríos. Hay personas que lo niegan, hay personas que lo afirman. La famosísima Dijasá, que en zapoteca es la gran señora Juana Catalina Romero, allá en el istmo de Tehuantepec. No era pues Porfirio Díaz una palomita, tenía muchas andanzas de aventuras amorosas o cuasi amorosas, o simplemente de emparejamiento a lo largo de la guerra, pero de pronto pues ya sentó cabeza y decidió casarse con su sobrina Delfina Ortega. Decía yo, y esto es quizás lo más relevante, es que fueron a vivir, cuando Porfirio Díaz asume la presidencia de la República, a Palacio Nacional. Delfina de ninguna manera quería ser presidenta, como se decía entonces, primera dama, como le diríamos hoy en día, y simplemente pues cumplió con su destino y con su deber y con su misión de ser la esposa de un hombre que había llegado a la presidencia de la República. Ella cumplía con su deber de esposa, de madre, de mujer, como se entendía en ese tiempo, encargándose de la educación de sus propios 2 hijos, Porfirito, Luz, de la hija adoptiva para ella, hija natural del presidente de la República, Porfirio Díaz, que había recogido, Amada Díaz, y pues en esas estaba, cuando el día 2 de abril de 1880, apenas un par de días después del domingo de Pascua de ese año, da a luz a una hija más. Una niña que nace y que va a morir ese mismo día, que nace mal, pero que el propio presidente Porfirio Díaz logra llevar a bautizar.
y le impone el nombre de Victoria. ¿Victoria por qué? Bueno, Victoria porque 13 años antes, ese mismo día, había sido venturoso para él. Era el día del gran triunfo de la toma de Puebla. Y a esta niña, pues, que venía muy mal, muy malita, y que va a fallecer a las pocas horas, le imponen el nombre de Victoria. Pero lo que acontece después es lo más terrible. Al poco tiempo después de que la niña fallece, don Porfirio es avisado que doña Delfina está muy mal. Tiene lo que se conoce como fiebre puerperal, que en aquel tiempo es mortal. Recuerden que no hay antibióticos, que no hay medicina, que no hay manera de evitar la infección terrible que acomete a las mujeres después del parto y que en aquel tiempo se convierte en algo que mata porque invade todo el cuerpo una infección de manera acelerada. Y solamente escucha que alguna de las comadronas que habían atendido el parto y que estaban cuidándola, recuerden también que en ese momento los médicos no atienden los partos, son las comadronas. Aún no hay todavía servicios de ginecología como hoy los entendemos. Los niños nacen en su casa. Una de estas mujeres que había atendido el parto y que le estaba cuidando le dice: ay, señor presidente, mejor vaya a buscar a un padrecito. Sinónimo, palabras que expresan lo mal que se encontraba. Porfirio alcanzó a platicar con Delfina. La fue a ver cuando estaba ella ya muy pero muy mal, grave, literalmente entrando a la agonía, y Delfina le expresó su mayor preocupación. Sabía que estaba a punto de morir, pero le dijo que ella quería salvar su alma e irse al cielo. Y tenían un problema muy grave que ella sabía perfectamente como buena católica. No estaban casados en legítimo matrimonio canónico. Vivían literalmente, como se decía, y los criticaban incluso, en pecado. No estaban casados. Además eran tío y sobrina. Y ella, con su fe católica, estaba convencida de que Dios la había castigado y por eso 6 de sus 8 hijos habían fallecido. Eran algo así como los castigos que Dios le imponía a ese matrimonio porque los niñitos se morían al momento de nacer. Ella estaba segura que se iba a condenar y solamente le pidió a Porfirio: quiero casarme por la iglesia, para poder confesarme y poder morir en paz y lograr la salvación de mi alma. Y el presidente de la República, Porfirio Díaz, seguramente conmocionado por esta petición de la mujer que amaba, de su sobrina, de su esposa al mismo tiempo, la madre de sus hijos, la mujer que lo había acompañado en los años difíciles de ascenso político hasta alcanzar la presidencia, Porfirio Díaz, un liberal, masón, presidente de una república oficialmente laica, se vio en el predicamento terrible de decidir qué iba a hacer. Él estaba, por supuesto, excomulgado por liberal, por masón, por ser presidente de esa república heredera de la República de Benito Juárez, y su esposa moribunda, en su lecho de muerte, le está suplicando que quiere confesarse, casarse y poder salvar su alma. Porfirio Díaz, presidente de la República, meditó unos minutos y con paso decidido decidió salir a la calle, cruzar la calle de Moneda. La habitación presidencial está precisamente donde hoy está el recinto Juárez, decía yo hace un momento, que da a la calle de Moneda, y enfrente, si ustedes se han fijado, que hoy es un museo de la Secretaría de Hacienda, está el Palacio Arzobispal de México, el edificio donde entonces vivía el arzobispo. Y el presidente Porfirio Díaz salió del Palacio Nacional, atravesó la calle, tocó la puerta de enfrente y pidió ver
al arzobispo de México, que entonces era Monseñor Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, uno de aquellos que habían traído a Maximiliano y que don Porfirio había permitido su regreso al país. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, que se fue rapidísimo, tanto la semana como el programa, ambas cosas, porque esta es una historia muy, muy intensa, muy íntima, muy amorosa, muy dramática al mismo tiempo, pero una historia real de seres humanos, de carne y hueso, que sufren, padecen y viven este tipo de experiencias dolorosísimas que son las del amor, en realidad. Las del amor entre un hombre y una mujer. Al ver la gravedad de su esposa, conmovido por lo que ella le había dicho, que le había pedido en realidad, suplicado de que quería confesarse, porque sentía que estaba por morir y quería alcanzar la vida eterna y salvar su alma, el general Porfirio Díaz, presidente de una república laica, masón él mismo, decidió atravesar la calle, tocar la puerta del arzobispado de México, pidió ver a Monseñor Labastida y Dávalos, fue recibido por el arzobispo, que seguramente ya estaba enterado de lo que sucedía en el interior del Palacio Nacional, porque ya el sacerdote que había bautizado a la niña Victoria, que había fallecido, le debió haber informado. Y don Antonio Pelagio de la Bastida y Dávalos, con muchísima inteligencia, con mucho cuidado con las formas, seguramente le preguntó: señor presidente, ¿a qué debo su visita? Y Porfirio Díaz le tuvo que confesar: mire, ilustrísima, es que mi esposa está muriendo y quiere confesarse. Y la Bastida, con mucha refinada crueldad, le dijo: ¿quién, perdón, señor presidente? ¿Quién está muriendo? Mi esposa, replicó don Porfirio. Ah, dijo el arzobispo, la mujer que vive con usted. Don Porfirio debe haber tragado saliva. Seguramente se contuvo, pero aguantó porque estaba en juego la tranquilidad de Delfina. Pues sí, a eso vengo, señor arzobispo, a ver qué podemos hacer para que ella salve su alma. Y la Bastida, ya de inmediatamente, muy listo y con ánimo negociador: señor presidente, es muy sencillo. Basta que su esposa se confiese y de inmediato contraiga matrimonio con usted. Esto no hay ningún problema. El problema es usted, señor presidente, que para poder contraer matrimonio, como es un sacramento, requiere la confesión previa de ambos cónyuges. Y usted, señor presidente, pues está excomulgado. Pero no se angustie. Todo tiene remedio en esta vida y vamos a hacer que usted y doña Delfina contraigan matrimonio canónico para que ella pueda recibir también la extremunción y pueda morir en paz, como ella lo merece, y usted también, señor presidente, que le dé esa tranquilidad a su señora esposa. Es muy fácil. Simplemente tiene usted que abjurar de sus errores. Y diciendo y haciendo, casi el arzobispo le dictó a don Porfirio la abjuración de sus ideas. Don Porfirio, que es un hombre muy inteligente, aceptó, por supuesto, bajo condición. Escribió él que Porfirio Díaz era católico, apostólico romano, que era su fe y que había sido también la fe de sus padres, que sí aceptaba ser masón, pero que de hecho se había apartado ya de la masonería, y eso sí, cosa que era absolutamente cierta, como el motivo fundamental de la excomunión contra los masones era haberse apropiado de bienes que antiguamente eran de la iglesia, Porfirio Díaz manifestó que él jamás había tomado o era propietario de un bien que anteriormente perteneciera a la iglesia. Lo cual fue cierto, ¿eh? Recuerden que Porfirio Díaz nunca tuvo casa propia, porque no era un hombre de bienes materiales. Así que con esto quedó satisfecho. El arzobispo le ofreció: señor presidente,
Con esto queda todo resuelto. Inmediatamente este documento lo vamos a guardar en el archivo secreto de la Mitra Metropolitana de México, donde hoy se conserva, ¿eh? Ahí está, en los archivos secretos, llamémoslo así, que así se llaman oficialmente, del Arzobispado de México. Y de inmediato el arzobispo dispuso que un sacerdote fuera a Palacio Nacional, confesara al propio general Porfirio Díaz, confesara a doña Delfina, los casara y contrajeron matrimonio en artículo mortis, es decir, en artículo de muerte, expresando los dos su voluntad de casarse por el rito católico. Después le dio la absolución a doña Delfina, y doña Delfina pudo morir horas después en paz, ya con la conciencia tranquila, y don Porfirio también quedaría, por supuesto, tranquilo, evidentemente, porque le había proporcionado a su esposa, quien era en ese momento el amor de su vida, mujer, esposa y sobrina a la vez, la tranquilidad, el consuelo de haber muerto con todos los auxilios espirituales. Una historia terrible, ¿eh? Una historia realmente bastante fuerte y dolorosa, que hará que pues don Porfirio abjure de sus ideas masónico-liberales. A partir de ella tendrá una nueva relación con la Iglesia Católica Mexicana, ya que había reconocido en secreto, como quedó anotado, que él era católico. Y el arzobispo Labastida fue tan astuto que aceptó esta especie de pacto. El presidente Porfirio Díaz reconocía su catolicismo, su respeto por la fe católica, decía serlo, pero se le permitió en público seguir fingiendo que era el presidente laico de una república laica. Este es el origen, digámoslo así, de este acuerdo silencioso, tácito que hubo entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano en los tiempos del general Porfirio Díaz, que tienen, repito, como base y fundamentos este reencuentro con la fe católica a través del momento delicadísimo, triste, gravísimo de la muerte de Delfina Ortega. Doña Delfina será sepultada al día siguiente de su muerte en el Panteón del Tepeyac, allá arriba, en el cerrito arriba de la Basílica de Guadalupe, donde hoy todavía se encuentra su tumba. Lástima que no se puede ver porque el panteón está cerrado, pero ahí está la tumba de Delfina Ortega. Fíjese la casualidad, muy cerquita de donde se haya sepultado también Antonio López de Santana y su esposa Dolores Tosta. Muy cerquita de ahí está la tumba de Delfina Ortega. Cuentan que cuando se estaba sepultando a doña Delfina, con don Porfirio teniendo en la mano a sus dos hijos y a un ladito a Amada, la hija reconocida, vestido de negro, de luto por supuesto, al momento en que ya se despedía y agradecía a todos los concurrentes su asistencia al sepelio, algunas muchachas que estaban por ahí cerca comentaban: mira, mira, el presidente Porfirio Díaz, qué guapo se ve. Y alguna diría: deja tú lo guapo, lo viudo que está ya. Y en efecto, al poco tiempo una de ellas contraería matrimonio con el general Porfirio Díaz. Dicen que el dolor del viudo es agudo, pero breve. Y don Porfirio, pues, lo demostró, porque al año siguiente ya estaba contrayendo matrimonio con la jovencita Carmelita Romero Rubio, a la cual llevaba 30 años de diferencia. A Delfina le llevaba 15, a Carmelita le llevaba ya 30. Pero amigas y amigos, esta es la historia que hoy platicábamos con motivo de la Semana de Pascua, pero yo los espero con muchos más comentarios, historias, si Dios lo permite, la próxima semana. Aquí nos vemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.